Bueno, yendo al tema que me han pedido o solicitado exponer, la idea es plantearles básicamente cuáles han sido las lecciones que hemos ido aprendiendo a los golpes, como se aprende muchas veces, a ensayo y error, como se aprende otras, en la aplicación del Código Modelo para Iberoamérica, y también trasladar algunas experiencias de otros países que han ido tomando, que han ido adaptando ese Código Modelo. Como ustedes saben, el Código Modelo para Iberoamérica, y el doctor Gómez Frutos me sacó casi todo el tema de mi exposición, por lo tanto voy a tener que reformular alguna idea, es el resultado del Instituto Iberoamericano, y este código, que es un código modelo, un código tipo, se comenzó a aplicar en Uruguay en el año 1989 bajo la denominación Código General del Proceso. Y es hoy tomado como fuente más o menos indirecta, creo, junto con la emblemática Ley de Enjuiciamiento Civil Española, como los dos modelos que de alguna manera son referentes cuando se empieza a trabajar en futuros cambios. A pesar de que las fuentes de una y otra ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y el Código General del Proceso, no parecen tener muchas similitudes, sin embargo sus contenidos son esencialmente similares. Eso hace pensar que hay una confluencia entre la escuela procesal iberoamericana de alguna manera y la escuela europea también. El otro punto que hay que tener muy en cuenta, que esto es un código modelo y que hoy, transcurridos tantos años, es imprescindible realizarle algunos ajustes, algunas modificaciones y algunas adaptaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un largo proceso de aprendizaje y a complejos desafíos. Cuando se habla de esta palabra que suena un poco así como rimbombante, de hablar de lecciones aprendidas, en realidad no es más ni menos que decir, bueno, qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal, en qué fracasamos, en qué tuvimos aciertos o no desde el punto de vista estratégico sustancial. Y en esto hay que ser muy consciente que esta es una tarea continua, porque es muy fácil darse cuenta de los errores después que ya acaecieron. O sea, como decimos en Uruguay, con el diario del día siguiente es muchísimo más fácil adivinar lo que ocurrió. Entonces hay que ser conscientes de que esta es una obra en continua perfección y que es preferible empezar el camino de cambios, y siempre vamos a estar necesitando ajustes. Y otra cosa muy importante es que cada país es una realidad distinta y que es imposible trasplantar soluciones de un país a otro. Yo creo que lo peor que puede hacer un país es hacer un código con extranjeros. Es esencial que el código esté redactado, elaborado y estudiado por las personas de ese país, porque es esencialmente una obra en continuo avance y necesita conocer la experiencia. No puede ser tampoco una obra de profesores que están en sus laboratorios y que nunca entraron a ver cómo funciona un proceso en un juzgado. Hay condicionantes de todo tipo, económicas, financieras, culturales, demográficas, que hacen que cada realidad deba reconocer las adaptaciones. Nosotros también decimos en Uruguay, lo ideal es enemigo de lo bueno. Si queremos tener el código perfecto para empezar, no vamos a empezar nunca. Entonces a veces hay que decir, bueno, empecemos con algunas ideas fundamentales y, como decía mi amigo José Bonet, con los recursos necesarios e imprescindibles, porque en la letra de la ley es muy fácil. ¿Cómo está la justicia hoy en la región? Bueno, acá les debo hacer una confesión así, ya que veo que acá me gustó mucho el estilo de Paraguay, porque la gente es muy sincera en el planteo de sus exposiciones. Entonces yo voy a seguir algunas ideas del doctor Gómez Frutos y hacerle algunas confesiones. Le dije a mi hijo que me buscara una foto que para él representara la justicia, y por eso tengo esa foto que está debajo. Y le digo, pero ¿y por qué elegiste esta? Y claro, estuve a punto de decirle que no iba a poner esa imagen. Y me dijo, porque yo no tengo dudas de que la justicia primero es mujer, solo puede ser mujer la justicia. Me pareció interesante y estaba de acuerdo. Segunda característica, que está bastante afectada. Él tenía la sensación de que la justicia está, pero tiene una sensación desafiante, dice. Está como diciendo, yo vengo, yo vuelvo, yo voy a lograr salir adelante. Entonces opté por tener esa imagen que ha sido muy criticada en todas partes, me dicen que realmente es una imagen espantosa, pero a mí en el fondo me está empezando a gustar. Así que bueno, en homenaje a él la dejé. Es como que la justicia está diciendo, miren que acá vengo. Si miramos un poco la imagen de la justicia en la opinión pública, porque este es un punto de partida, fíjense estas cifras. En América Latina hay más confianza en la iglesia, las radios, la televisión, los diarios, las fuerzas armadas, el gobierno, los bancos, las empresas privadas, los monopolios y municipios, la administración pública, la policía, el Congreso, el Parlamento, que con el Poder Judicial.
Todo eso, todas esas instituciones, estas son cifras del Latinobarómetro 2009, tienen más prestigio que la justicia. Entonces tenemos que ser muy conscientes que ese punto de partida tiene que ser la realidad con la cual podemos nosotros estar de acuerdo o no, pero es un reflejo de lo que la opinión pública piensa. Y entonces tenemos que tener ese punto de partida. Sobre el acceso a la justicia, las oportunidades de acceso a la justicia, salvo en Venezuela, que las cifras son muy positivas, y hago un signo de pregunta, en los demás países la verdad es que la sensación de igualdad de oportunidades de acceso a la justicia son muy complejas. La calidad del servicio de justicia para la opinión pública también deja mucho que desear en algunos países que están relevados aquí, pero básicamente, para leer algunas cifras, Puerto Rico y Costa Rica son los que están mejor posicionados en cuanto a la imagen de la justicia y la calidad del servicio, pero en general los países tienen un promedio bastante malo. Y luego, dejando las cifras que son bastante aburridas y yendo a la sensación térmica que tiene la población, recurrí a algunas publicaciones de prensa. Por ejemplo, imagen de la justicia en algunos periódicos de Latinoamérica. Estos son, no es una creación específicamente para un congreso, estas son recortes de prensa. La imagen de los jueces muchas veces sobre la justicia y de los abogados. La sensación esta de que la justicia es como una especie de ruleta donde el culpable e inocente depende de dónde caiga la aguja. Y esta que dice, no hay duda, la justicia ciega y sin posibilidades de recuperación, ¿no? Este slide está en muchísimos también medios y muchísimas referencias. Los problemas de sobrecarga de trabajo que todos vemos, ¿no? La proliferación del post-it, ¿no? O sea, los jueces que no dan abasto y colocan sus marcas en todos los expedientes y cada vez que le viene el auxiliar a pedir algo le dice, apuntémoslo en un post-it y después veremos cómo hago para leerlo. El peso de la justicia, ¿no? Nuestros expedientes, lo que se mostraba también ayer. Y finalmente los problemas de infraestructura y recursos humanos, y acá los voy a someter a un desafío visual, que es averiguar entre los dos funcionarios cuál es fijo y cuál es interino, o sea, cuál tiene más experiencia y cuál no. Es un desafío complejo, pero es también la imagen que la opinión pública tiene de los funcionarios. Y esto que nos puede hacer reír es muy fuerte en el fondo, porque está planteando una realidad que está detrás del desafío que nosotros tenemos que superar en cualquier reforma del proceso de justicia. Bien, frente a esto, nos enfrentamos al desafío de cambiar el sistema de justicia. Si uno hace un relevamiento en todos los países de Iberoamérica sobre los objetivos que se han planteado para reformar los sistemas de justicia, son absolutamente comunes, ni los voy a leer todos porque los conocemos: simplificación, contacto directo, inmediación, reducir la demora de los procesos que llevan años, moralizar el proceso, autocomposición del litigio. Esto se repite en todos los trabajos y en todos los libros: eficacia, transparencia, publicidad, independencia judicial. Algunos hablan de la eventual desjudicialización de algunos asuntos que no es imprescindible que sigan estando dentro del Poder Judicial, gestión, tecnologías. Esto es común en todos los países. Ahora bien, frente a esto, ¿cuáles son entonces los desafíos y las lecciones aprendidas que me solicitaban que reseñara? Primer lección aprendida, y esta a los abogados y a los procesalistas nos cuesta mucho aceptarlo, es que es imprescindible una visión integral de la transformación de la justicia civil. ¿Qué quiere decir esto? Que las reformas procesales no son cuestión solo de procesalistas, no son cuestión solo de abogados. Las reformas procesales son cuestiones también de políticos, de sociólogos, de psicólogos, de economistas, y que si no se hace un trabajo interdisciplinario tendremos el mejor proyecto de ley, o quizás la mejor ley, y no se podrá aplicar, porque la ley no se aplica si no tiene los instrumentos y parte de un adecuado diagnóstico. ¿Dónde están esos grandes enfoques en la visión integral? Bueno, en algo que nos cuesta también bastante en Iberoamérica todavía hablar, que es el enfoque de una reforma procesal desde el punto de vista de las políticas públicas, tratando de ser bastante pesimistas sobre el valor transformador de la ley. Nosotros seguimos con esa idea que cuando algo funciona mal aquí, ahí se modifica la ley y ya está. Sí, pero después, si yo digo que las audiencias se van a celebrar dentro de 10 días y no se pueden celebrar, en los hechos ocurre que no se celebran y punto.
Y entonces después tenemos excelentes leyes que no se aplican. Tenemos que tener entonces fines, algunos valores, 3, 4, 5 valores esenciales: la transparencia, la inmediación, los medios pertinentes para lograrlo, y luego lo más difícil: ¿cómo hago para que la opinión pública tenga interés por la reforma procesal civil? Se da una paradoja bastante interesante. Casi todos los que estamos acá, no como abogados, sino como ciudadanos, hemos pasado por algún proceso civil, comercial, de familia, laboral, muy seguramente, y espero casi ninguno por un proceso penal como parte. Sin embargo, el proceso penal genera un enorme interés de la opinión pública, porque en el error o en el acierto lo vincula con los temas de seguridad. En cambio, la reforma del proceso civil no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, es muy difícil convencer a un político, es muy difícil convencer a alguien de que esto no va a traer réditos electorales y que por lo tanto no hay recursos para eso. Entonces, este tema es muy importante. Incluir en la agenda pública y lograr la participación ciudadana sobre este tema es casi una fantasía. Otra lección importante que aprendimos es que hay que tener una clara estrategia de transformación de la justicia civil. ¿Qué es esto de estrategia de la transformación? Y que antes de empezar con este proceso tenemos que tener claros algunos objetivos y cómo los vamos a conseguir. Hablaban ayer algunos expositores sobre el tema de cómo sensibilizar a los políticos, cómo buscar los apoyos necesarios para esos cambios. Bueno, eso forma parte de estas cuestiones de estrategia. La metodología. La metodología para la reforma es muy sencilla, porque es la metodología de cualquier proceso de cambio. Colocar, en primer lugar, que esto es una política pública. En segundo lugar, hacer un buen relevamiento de la realidad. Diagnosticar los problemas que tenemos. Diseñar la reforma. Ahí recién viene el código, ahí recién está la ley. Implementarla, y cuando terminamos de implementarla y creemos que hemos terminado, tenemos que volver a empezar. Porque una vez que implementamos la reforma necesitamos otra vez relevar, diagnosticar, diseñar, modificar. O sea que en realidad esto es un camino permanente. Y tener metas e indicadores. Y la verdad les digo que la experiencia que uno ve en Iberoamérica es que esto de las metas y los indicadores funciona muy bien en la teoría, pero en la práctica es complicado. Les pongo un ejemplo. En algunos países se puso como meta e indicador la cantidad de resoluciones que dictaba un juez. Entonces, si el juez dictaba más cantidad de resoluciones, obviamente quedaba mejor puntuado. ¿Qué empezaban a hacer los jueces? Fraccionaban en 4 y en 5 sus resoluciones. Entonces, la resolución número 1, admítase la demanda. Resolución número 2,